Lunes, 9 de mayo del 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Quien evangeliza o catequiza sin una real unión con Cristo no había en su nombre, es un salteador, y sus palabras no producen conversión ni salvación. Jesús no habla por hablar. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí salvará, podrá entrar y salir, y encontrar su alimento. El ladrón no tiene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida, y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. El que no entra por la puerta en el corral. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. La imagen supone un corral, un cercado de ovejas en el campo. Según la costumbre palestina, están hechos con un muro de piedra o con una simple empalizada de madera. Un guardián, que aquí llama portero, por la importancia alegórica que va a tener la puerta, vela durante la noche para defender el rebaño de posibles robos. Los pastores suelen retirarse del encierro, y hasta, en ocasiones, ir a la tienda, donde les espera, acampada, su familia. Si el pastor tiene que entrar en el corral, entra por la puerta, que le abre el destacado portero. En cambio, el que pretende venir para robar o hacer una venganza en las ovejas de su vecino, ese lo hace calladamente, no entra por la puerta, entra por otra parte. Es ladrón, que usa de astucia, y un asaltante que usa incluso de violencia. Ambas expresiones son, de hecho, sinónimas y se utilizan para expresar el robo y bandidaje. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Dice Jesús: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El pastor, que entra por la puerta del corral por la mañana, va a sacar sus ovejas. Es frecuente que en un corral se guarden las ovejas de diversos dueños. Dice Jesús que el guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. El pastor llama a sus ovejas. Estas conocen su voz y su llamada característica. Y hasta llama a sus ovejas por su nombre. De este detalle he sabido que hasta hoy aún es del uso de los pastores de Palestina, dar nombres a los principales animales de su rebaño. Va delante de ellas y las ovejas lo siguen. El Evangelio dice: cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Así llamadas y reagrupadas en torno suyo, las saca. Y, cuando ya están fuera, él se pone delante de ellas, a diferencia del uso de Occidente, en que los pastores suelen ir detrás. Y, llamándolas, nuevamente le siguen, porque conocen su voz. En Oriente, el pastor llama de tiempo en tiempo a sus ovejas a su presencia lanzando un grito agudo. Ellas conocen su voz y le siguen, pero, si un extraño lanza el mismo grito, se paran al punto y levantan la cabeza, como alarmadas. Si se repite este grito, se revuelven y huyen, pues no conocen la voz del extraño. Esto no es un adorno, sino un hecho muy real. Yo soy la puerta de las ovejas. El
El fragmento del Evangelio dice que Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Es decir, terminada la exposición de este modo, dice el evangelista que los oyentes, sin duda fariseos, no entendieron qué era lo que les hablaba. Si toda parábola o alegoría exige saber qué es lo que con ello se quiere enseñar o ilustrar, los fariseos, rectores espirituales de Israel, no podían sospechar que ellos fuesen salteadores espirituales del rebaño que estaba guardado en el corral de Israel. Jesús va a exponerlo. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Entonces Jesús comienza identificándose, alegóricamente, con la puerta del corral. Este es Israel. Él es la puerta de las ovejas. Pero el contexto exige que se refiera no a las ovejas, Israel, que entren o salgan por él, con el valor semita que esto tiene, sino a los pastores que se acercan o quieren regir, religiosamente, a Israel. Aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes. Dice Jesús, todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. La contraposición está muy acusada entre los que vinieron antes de él, y a los que las ovejas no los oyeron, porque, siendo él la puerta, tienen que entrar por él esos a los que las ovejas no oyeron, pues esos ladrones del versículo 8 igual que al ladrón del versículo 0, está contrapuesto a las ovejas. Él es, pues, la puerta para ingresar, lícita, digna y provechosamente, a regir el rebaño religioso de Israel. Pero sucedió que todos los que vinieron a esta obra de rectoría religiosa eran ladrones y salteadores. Pero, aunque vinieron con estas pretensiones, las ovejas no les oyeron. ¿Quiénes eran estos? Naturalmente no se refiere a la legítima autoridad del Antiguo Testamento, puesta por Dios. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir, y encontrará su alimento. Mientras que el ladrón del rebaño no entra por la puerta del corral, porque entra clandestinamente para perjudicar, así aquí, en cambio, siendo él la puerta, el que entra en el rebaño de Israel por medio de Jesús, que es con su fe y autoridad, ese será salvo, irá y vendrá, y encontrará pasto. La frase podrá entrar y salir es un semitismo bien conocido, con el que se expresa las libres idas y venidas en la vida ordinaria, con el buen suceso o éxito en una empresa. En íntima unión con esta frase parece ha de interpretarse la primera, será salvo. Entendido de los pastores que entran al rebaño de Israel, en el contexto, este será salvo, mejor que significar que, entrando así, no se deberá temer del juicio de Dios por esta obra rectora, parece ser sinónimo de los versículos posteriores, y a indicar la facilidad que encontrará en su misión y el buen éxito de su empresa. Por eso, encontrará alimento, pasto, el buen pasto espiritual, para su rebaño. Era metáfora ya usada en el Antiguo Testamento para expresar una vida abundante y garantizada. Los pastores que entran al rebaño de Israel por Jesús puerta. Y el motivo de estas facilidades en la misión de los pastores que entran al rebaño de Israel por Jesús puerta, y los buenos y saludables pastos que encontrarán para sus ovejas, es que Jesús no vino como los salteadores, que vienen para matar el ganado, sino que vino para que tengan vida, y la tengan abundante. Al entrar por Jesús puerta, reciben de él lo que necesitan para su oficio pastoral. Y como ellos han de dispensar al rebaño la vida eterna, que es la que Jesús dispensa, así se les dispensará esta vida que Jesús comunica, y se la dará abundantemente, que es la vida que generosamente da Jesús, porque a todo el que tiene, se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Para conducir el rebaño han de tener autoridad. En todo el relato, está clara la enseñanza de que en la iglesia habrá pastores secundarios del príncipe de los pastores, y cuando aparezca el mayoral, recibiréis la corona de gloria que no se marchita, distintos del rebaño, habilitados, capacitados por Jesús para esta misión, y que para conducir el rebaño han de tener autoridad y todo lo que supone este apacentamiento espiritual, que es dispensar la vida, enseñanza, sacramentos, gobierno. Es la enseñanza latente de la jerarquía y sacerdocio cristianos. Por el contrario, el que se acerca al rebaño sin entrar por Jesús, es ladrón y salteador, no está capacitado por Jesús para su oficio, por eso su obra,
que en el contexto son los fariseos contemporáneos de Jesús, no es otra que venir para robar, matar y destruir. El ladrón no tiene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida, y la tengan en abundancia. La fe en Jesús, y, en consecuencia, la vida, que solo Él dispensa. El Salmo 117, versículo 20 dice: Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. Escuchar, seguir y entrar en Jesús. Hoy lunes de la sexta semana de Cuaresma, el Evangelio nos relata la presencia de Cristo como buen pastor, enviado por el Padre a reunir al rebaño. El Evangelio de hoy define también al pastor como la puerta que introduce en el corral. Él es quien hace entrar en la intimidad y en la comunión de vida con el Padre. Esta es la orientación de toda la vida de los hombres: volver a casa, al seno del Padre, de donde ha venido Cristo y a donde ha vuelto tras haber realizado su misión de salvarnos. En consecuencia, el tiempo presente es un tiempo de camino, de retorno, de búsqueda, de nostalgia, y todo lo que nos sucede tiene un sentido referido a la meta que debemos alcanzar. Pues bien, el designio de Dios se presenta, justamente, como unir a buscar a los hombres dispersos para llevarlos a la salvación, a la vida. Y Jesús es la puerta por la que es preciso que entremos, la puerta de la salvación, de la vida, de la esperanza. Es todo eso y mucho, mucho más. Sin embargo, qué difícil resulta tener la humildad de reconocer su voz de verdadero pastor, que nos invita a salir de las estrecheces de nuestro egoísmo para introducirnos en el reino de la verdadera libertad. Toda nuestra vida se juega en nuestra decisión de escuchar, seguir y entrar en Jesús. Oración. Jesús amado, eres pastor y sustento de tus fieles. Eres guía seguro y sendero de vida. Tú que conoces a todos por su nombre y nos llamas todos los días uno a uno, haznos capaces de reconocer tu voz. Haznos capaces de sentir el calor de tu presencia que nos envuelve, incluso cuando el camino sea estrecho, impracticable, y la noche, profunda e interminable. Queremos seguirte sin resistencias y sin miedos. Queremos llegar a los prados que verdean, a las fuentes frescas de tu morada, donde nos harás beber y reposar. El Señor nos bendiga. Amén.